Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hermanos queridos, permítanme darle la bienvenida a todos ustedes a este nuevo programa, una nueva entrega donde estamos nosotros estudiando, como bien dice el título acá arriba, lo básico de la profecía. En esta ocasión no vamos a hacer un video muy extenso. Esto sería como un plus, podríamos decirlo de esa forma, para aquel otro que ya hemos entregado, que es la introducción a todo este tema. Este plus extra que estamos haciendo es justamente para que quede bien cimentado, bien fundamentado en nuestro estudio que estamos realizando. ¿Cuál es esta aplicación de la interpretación correcta para poder comprender justamente lo que son las profecías, ¿no? Habíamos dicho nosotros en el primer video que hemos compartido que lamentablemente dentro de algunas congregaciones se están aplicando diferentes tipos de interpretación que lógicamente al no ser la interpretación correcta está llevando a muchísimos hermanos a un error doctrinal, ¿no? Y muchas veces sin querer están cayendo en lo que es una herejía. Y lamentablemente eso sucede por desconocer esta regla de los tres grupos, como lo vamos a estudiar brevemente, como una forma de interpretar, ¿no? ¿Qué queremos decir nosotros con esta regla de los tres grupos? Bueno, la Biblia es clara cuando a nosotros nos presenta tres grupos de seres humanos, de personas, eh, que lo vemos claramente desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, tenemos nosotros en la Sagrada Escritura al pueblo de Israel, primer grupo, luego tenemos a los paganos, gentiles, segundo grupo, y luego tenemos, por supuesto, a la iglesia cristiana, un tercer grupo que fue añadida, vamos a decir así, allá en Hechos capítulo 2, con la llegada del Espíritu Santo, ¿no? El título para este breve estudio plus que vamos a tener, les recomiendo para aquellos que están viendo por primera vez este estudio llamado Lo básico de la profecía, que vayan a chequear el primer video, introducción, para poder comprender este que vamos a realizar. Les pido disculpas también porque estoy un poco afónico, un poco mal de la garganta, por eso es que no puedo esforzarme más en hablar. Espero realmente que esté saliendo todo claramente el mensaje, ¿no? Título para este breve estudio que vamos a tener en esta noche, un estudio plus, eh, algo así como que esté concatenado con el primer estudio, que es la introducción, ¿no? El judío, el gentil y la iglesia. Así es como lo vamos a titular, ¿no? Hay tres grupos de personas del género humano respecto al trabajo de Dios con ellos. Estos grupos son claramente declarados por el apóstol Pablo. Les recuerdo, hermanos queridos, que estamos nosotros sosteniendo esta base doctrinal en un libro que justamente se llama Lo básico de la profecía bíblica, ¿no? De manera que esto ya está, por supuesto, chequeado, está bien sustentado con texto bíblico, ¿no? Bien, como estamos diciendo, hermano querido, hay claramente tres grupos dentro del género humano, por lo menos así como Dios lo hace ver en las Sagradas Escrituras, ¿no? Están justamente los judíos, los gentiles y la iglesia de Cristo. ¿Cómo sustentamos esto con las escrituras? Bueno, usted cuando va a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 32, que dice lo siguiente: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Y por qué es necesario tener que hacer esta clara división de los tres grupos?
porque como estábamos comentando nosotros anteriormente en el video que ya hemos dejado, cuando no se hace esta división, cuando comenzamos nosotros a querer aplicar lo que es para el gentil o lo aplicar para lo que es del judío a la iglesia, comenzamos a cometer graves errores, ¿no? De interpretación. Cuando mezclamos todo y no hacemos esa clara diferencia con esta regla de los tres grupos, lamentablemente, mis hermanos queridos, vamos a tener una pésima interpretación. Esto es aplicable para toda la Biblia, ¿no? No únicamente para las profecías, sino para en todo tiempo, en todo momento de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Hermano querido, cada parte de la Biblia se dirige específicamente a uno de tres grupos de personas, ya sea el mensaje está dirigido a los judíos o a los gentiles o a los cristianos. Y no podemos nosotros sacar el mensaje que es de los judíos y aplicar a la iglesia de Cristo, que es lamentablemente lo que se hace en estos tiempos. Y por eso es que sucede tanta mala interpretación, donde muchos hermanos en Cristo pueden ver, por ejemplo, a la iglesia atravesar la gran tribulación. O como, por ejemplo, también pueden ver a la iglesia siendo atribulada por el anticristo. Entonces, para no cometer estos tipos de errores escatológicos y proféticos, es necesario aplicar esta regla de los tres grupos. Como estamos diciendo entonces, ubiquemos bien, cada parte de la Biblia se dirige a un grupo específicamente. Ya sea Dios está dando un mensaje a los israelitas, otro para los paganos y otro para la iglesia de Cristo. Por ejemplo, cuando vemos nosotros que aparece la iglesia, por ejemplo, lo que es el Pentateuco, no vemos nosotros a la iglesia. Muchos vemos en todo el Antiguo Testamento, tampoco lo vemos a la iglesia. En los evangelios tampoco vemos a la iglesia. Puede haber estado, como dijo el apóstol Pablo, como un misterio escondido y que fue revelado, por supuesto, después de Hechos capítulo 2. Por lo tanto, no podemos aplicar lo que es para Israel a la iglesia. Voy a hacer mucho hincapié en esto para que nos quede claro, hermanos queridos. Entonces, al leer nuestra Biblia, debemos ser cuidadosos con cada pasaje bíblico y saber qué grupo está dirigido el mensaje. Y pues vamos a dar mucho ejemplo acá con la Sagrada Escritura, ¿no? Aunque toda la Escritura es útil para nosotros los cristianos, no debemos aplicar a la ligera para nosotros las promesas, mandamientos o doctrinas de Dios que escribió directamente para otro tipo de personas. Por ejemplo, claramente sabemos nosotros que la circuncisión fue dada como un pacto, como una señal para el pueblo de Israel, pero no así para la iglesia de Cristo. Ahí usted está aplicando esta regla de los tres grupos. Puede discernir claramente que no, la circuncisión es para Israel. Ahora nosotros somos circuncidados en el corazón. ¿Entiende? Claramente se hace esa diferencia. Pero no así, por ejemplo, con otro texto como este que está acá, Deuteronomio 28:13. Claramente estos textos bíblicos y todo lo que está en el Antiguo Testamento, sobre todo Deuteronomio, es un mensaje dado exclusivamente para la nación de Israel. Pero cuando no se aplica la regla de los tres grupos, entonces esto se lo traslada rápidamente al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque es una promesa muy linda. Presta atención. Deuteronomio 28:13 dice lo siguiente: te pondrá Jehová por cabeza. Gloria a Dios, decimos nosotros, ¿no? Y no por cola. Y estarás encima solamente. Y no estarás debajo. Si obedecieres, acá viene el problema, los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno
para que los guardes y cumplan. Bueno, aquellos que no aplican la regla de los tres grupos, judíos, paganos, iglesia, entonces se queda con esta promesa y dice, iglesia de Cristo, Dios te pone por cabeza y no por cola, ¿sí? Estarás por encima solamente y no estarás por debajo. Gloria a Dios, qué hermoso mensaje. Pero cuando tenemos que seguir leyendo, acá dice sí, o sea, hay una condición. Si obedecieren los mandamientos de Jehová que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Pregunta, ¿a la iglesia de Cristo se le manda guardar los mandamientos? Lógicamente que no. Por lo tanto, no podemos tomar este texto bíblico y aplicarlo directamente para la iglesia, porque dentro de su contexto, que vamos a ver ahora, nos daremos cuenta nosotros que está dado para la nación de Israel. Por ejemplo, hermanos, entre nosotros, los hijos de Dios, no todos en su mayoría están puestos por cabeza. Muchos de nosotros estamos, parece, por cola. No todos están por encima, muchos estamos por debajo de mucha situación. ¿Qué ha pasado? ¿Esta promesa ha fallado? No, mi hermano querido, porque esta promesa es dada para el pueblo de Israel. Mensaje para el primer grupo, los judíos. Miren, hermanos queridos, si no aplicamos las reglas de los tres grupos, entonces tenemos que tomar esta promesa para nosotros. ¿Y cómo vamos a aplicar? Si acá dice que hay que guardar los mandamientos, obedecerlo y cumplirlo. Cuando la iglesia de Cristo no debe de hacer eso. Eso es sacar un texto fuera de su contexto y aplicarlo forzosamente a la iglesia de Cristo. La iglesia del Señor tiene otras promesas, otras bendiciones maravillosas y eternas. Son diferentes a las promesas y bendiciones que tiene el pueblo de Israel, ¿no? Hermano querido, pues aplicando la regla de los tres grupos, Israel, gentil y la iglesia, y además no quedarse solamente con ese versículo, sino buscar dentro del capítulo o capítulos anteriores para quién está dirigido esta promesa. Ese es otro inconveniente grande que están teniendo lamentablemente muchos hermanos en Cristo, muchas congregaciones. Solamente toman un texto bíblico así como este aislado y se lo aplican a la iglesia y gloria a Dios. Pero no leen o no se ocupan por lo menos de querer leer todo el contexto. Y ahí está el problema. Eso, por supuesto, es hacer una exégesis a conveniencia. Sacar únicamente lo que me gusta a mí. Eso es lo que llamamos nosotros un texto fuera de su contexto, ¿no? Viendo nosotros Deuteronomio 27 y el versículo 1, nos damos cuenta para quién está aplicado esta promesa de que Jehová tu Dios te va a poner por cabeza y no por cola. ¿A quién está dando este mensaje? Bueno, leyendo un poquito, Deuteronomio 27, versículo 1, dice, ordenó Moisés. Ahí ya tenemos el primer dato. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel. Ahí está. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo. ¿A qué pueblo? ¿Cristiano? No, al pueblo israelita, diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Haciendo ese simple ejercicio, hermano querido, usted se da cuenta ahora cómo lamentablemente muchas personas, incluso hasta nosotros, ¿no? Por estar ignorando esta regla de los tres grupos, aplicamos promesas que son de Israel directamente para la iglesia de Cristo y hacemos un desastre. De la misma forma es como aplican muchas escatología que es para Israel, el trato que tiene Dios con Israel, y se lo aplican directamente a la iglesia y hacen un desastre. Hermano querido, otro ejemplo tenemos nosotros, a ver, permítanme buscarlo acá en la Biblia, Romano capítulo 2, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un mensaje
que está dado para los gentiles. Y esto no lo podemos aplicar, por supuesto, para la iglesia de Cristo. Así como no podemos aplicar nosotros el mensaje o la promesa que es para Israel a la iglesia, tampoco vamos a aplicar eh, el mensaje que Dios da a los gentiles, ¿no? Romanos capítulo 2, versículos 12 y al 16. Porque todo lo que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todo lo que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio juntamente su conciencia y acusándolo y excusándolo su pensamiento unos a otros. En el día en que Dios, perdón, el día que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo conforme a mi evangelio. Este mensaje, por ejemplo, no se le puede aplicar ni a los israelitas ni a la iglesia porque es directamente para los gentiles. ¿Va comprendiendo, hermanos queridos? Igual me pueden hacer preguntas ahí en el chat después cuando quede el video grabado o si hay muchos que tienen mi WhatsApp o están en algún grupo, me lo pueden hacer de manera privada algunas dudas que puedan tener. Hermano querido, acá usted está viendo dos ejemplos de cómo a veces se malinterpreta por no usar esta correcta interpretación bíblica de los tres grupos. Entonces, así como no podemos aplicar estas promesas de Deuteronomio que hemos leído en 28 para la iglesia, mucho menos podemos aplicar esto que leímos en Romanos capítulo 2 para la iglesia porque es un mensaje para los gentiles. Sinceramente, tendríamos que estar demente si queremos aplicar este mensaje para la iglesia de Cristo, ¿no? Yo, mi hermano querido, sinceramente ruego al Señor que esté quedando bastante claro, ¿no? Y ahora vamos a ver ejemplo de promesa, pero para la iglesia de Cristo. Estos mensajes no pueden ser aplicados ni al gentil ni al israelita, porque son exclusivamente para la iglesia del Señor. Efesios capítulo 1 y el versículo 3 que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿A quién? ¿A los paganos? ¿A los gentiles? ¿A los israelitas? No, a los cristianos. Mensaje exclusivamente para los cristianos. Bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la promesa para nosotros como hijos de Dios. Muy diferentes son a las promesas que Dios le da al pueblo de Israel. Las promesas para el pueblo de Israel son terrenales. En cambio, para la iglesia de Cristo son espirituales. Por eso es que no podemos aplicar aquellos textos bíblicos para la iglesia. ¿Por qué? Como estamos diciendo, la regla de los tres grupos no los impide. No lo impide. ¿Qué más tenemos? Otro ejemplo, versículos 13 y 14. Presta atención. Mensaje para la iglesia. En él creísteis también vosotros al oír la palabra de la verdad. ¿Quiénes son los que creyeron? ¿Los israelitas? ¿Los gentiles que aún no se han convertido? No, la iglesia. Oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En él también, desde que creísteis, fuisteis sellados. La iglesia de Cristo es sellada con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia para la redención y posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pregunta, ¿se puede aplicar este texto bíblico a los paganos? No. ¿Se le puede aplicar este texto bíblico a los israelitas? Tampoco.
¿Cuándo se le puede aplicar? Cuando ellos, tanto los israelitas como los paganos, reciban por fe y por gracia la salvación del Señor, y ahí sí pasan a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Pero realmente que vaya quedando todo esto claro, ¿no? Bueno, voy a terminar leyendo unos ejemplos bíblicos donde demuestra la Biblia de estos tres grupos, ¿no? Por ejemplo, ya hemos leído uno, pero vamos a leer una vez más. Primera de Corintio, cuando les pregunten, ¿y dónde aparecen en la Biblia estos tres grupos que parecen que es un invento de alguna teología humana? No, mi hermano, esto aparece en la Biblia. Esto aparece en la Biblia y está claramente. Cuando usted simplemente lee la Biblia, se da cuenta de la clara división que hay. Y haciendo esto, aplicando esto, hermano querido, permítame contarle un breve testimonio. Cuando a mí me enseñaron esta regla de los tres grupos, a mí se me abrió todo un panorama completo. Comencé a comprender plenamente y claramente las escrituras. Ahora encajaban cada cosa en su lugar. Porque lo que era para Israel se aplicaba para Israel, lo que era para el gentil pagano, para el gentil o pagano, y lo que es para la iglesia se le aplicaba a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Primera de Corintios dijimos, capítulo 10. Vean un poquitito. Pido disculpas por mi garganta, la tengo bastante cansada. Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 32. Ahí está, presta atención, ¿no? Acá está claramente marcado los tres grupos. Sed sin ofensa a judíos, primer grupo, gentiles, segundo grupo, y a la iglesia de Cristo o de Dios. Tres grupos, claramente definidos. Ahí tiene un texto bíblico para que usted demuestre que la Biblia habla claramente de tres grupos. Y así es como tenemos nosotros que interpretar la Biblia. Y así tenemos que aplicar esta regla de los tres grupos para poder hacer una clara exégesis correcta de las Sagradas Escrituras. ¿Qué más tenemos? Otro ejemplo. Vamos a Primera de Corintios también. Disculpe, pero a ver. Capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Y el versículo 21 y 24. 21 al 24. Acá está, presta atención, ¿no? Acá vemos claramente los tres grupos una vez más, donde el apóstol Pablo hace diferencia y cómo es que nosotros tenemos que aplicar esta regla de los tres grupos. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo hace mención al gentil, al pagano. Primer grupo, podríamos decir. Agradó Dios salvar a los creyentes, la iglesia de Cristo, a los creyentes, por la locura de la predicación. Porque los judíos, ahí está un grupo diferente, los judíos piden señales y los griegos, representación de los gentiles o paganos, buscan sabiduría. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, otro grupo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ahí está un grupo diferente, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, ahí están los paganos, otro grupo diferente, locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Claramente vemos la diferencia de los tres grupos bien divididos dentro de las Sagradas Escrituras. Por último, leamos Gálatas capítulo 3. Este también es otro claro ejemplo cómo la Biblia enseña la regla de los tres grupos y cómo tenemos nosotros que interpretar para no cometer estos errores que lamentablemente luego llevan a crear diferentes tipos de herejías, ¿no? Y con esto es que vamos a encarar esto más la regla de interpretación histórica, gramática y literal. Vamos a encarar nosotros lo que es lo básico de la profecía. Con esto va a quedar clarísimo las profecías bíblicas.
Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestido. No hay judío, primer grupo, ni griego, no hay siervo, ni libre, o varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Los tres grupos, o la regla de los tres grupos, podemos ver claramente nosotros en las Sagradas Escrituras. Lógicamente que este último versículo nos hace entender que una vez que el judío, el gentil, sean redimidos por Cristo, pasan a ser parte del cuerpo de Cristo. Hermano querido, creo que hasta aquí podemos dejar a nosotros este breve estudio para luego dar comienzo ya a la tercera parte, donde vamos a explicar un poquito también por qué aplicamos o utilizamos la regla de interpretación gramática y literal. Todo esto, si logramos entender fácilmente, nos va a permitir comprender todos los temas que vamos a tratar en cuanto a las profecías bíblicas. Mis hermanos queridos, que el Señor me los bendiga.